La Iglesia en este domingo comienza una serie de mensajes alrededor de lo que nosotros llamamos nuestro credo, en qué creemos, cuáles son las enseñanzas que esta Iglesia tiene de manera definida y central. Bueno, tengo que tener cuidado de usar la palabra central ahora, ¿no? Para que la gente no se confunda. Dije central y todos nos agarró un gustito a cafecito, ahora no. Quiero agregar el mensaje que di hace unos domingos sobre el tema de la seguridad de la salvación. Esto, por supuesto, está incluido en lo que nosotros enseñamos y creemos. Mañana se celebra en muchos lugares el Día de la Iglesia Evangélica. Como todo es un arreglo, una manera tradicional de decir, bueno, elijamos un día, y se eligió el 31 de octubre, por alguna razón que ahora les voy a explicar. Porque de golpe cuando uno conversa con algunas personas, descubre que no tienen idea de dónde venimos. Algunos creen que la Iglesia comenzó con Hillsong, otros con Marcos Witt, otros creen que comenzó con Anacondia, otros creen que comenzó cuando llegaron los misioneros a la Argentina, otros creen que comenzó cuando se formaron las denominaciones. Y es un acto de madurez saber de dónde venimos como Iglesia. Por supuesto, la Iglesia comenzó el domingo de Pentecostés. Si ustedes quieren una fecha precisa, sería el 23 de mayo del año 33 de nuestra era, pero es posible que alguien me lo discuta. Los primeros momentos de la Iglesia están relatados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las páginas de todo el Nuevo Testamento. Conocemos un poco de historia y sabemos que en el siglo IV la Iglesia fue aceptada como la Iglesia oficial del Imperio Romano, y eso que parece que fue una bendición se convirtió en una maldición, porque se fue contaminando con las cuestiones de este mundo. Especialmente en la Edad Media, la Iglesia había entrado en una profunda corrupción moral, institucional y doctrinal. Y es en ese clima de corrupción que en 1517 llega a Wittenberg, una hermosa ciudad de Alemania, una media hora de tren de Berlín. En esa época no había tren, un fraile, se llamaba Juan Tetzel, recogiendo dinero para poder acabar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Y recaudaba dinero vendiendo indulgencias. Por supuesto, con la autorización del Papa y de los obispos. Hay muchas cosas que se dicen de Tetzel, por ejemplo, una que dice que le decía a la gente, en el momento que la moneda caiga en la urna, en el sonido de la moneda es cuando el alma del difunto se va del purgatorio. Y comenzó a vender, y el pueblo empezó a comprarla, compraba porque entendía que no solamente lo libraba del futuro sufrimiento en el purgatorio. Dicho sea de paso, el purgatorio no tiene ninguna raíz bíblica, es un invento de la Iglesia Católica que, si ustedes notan, prácticamente casi ni se menciona. Y la gente decía, bueno, pero si ya me perdona los pasados, compro un par más de indulgencias, ya puedo pecar todo lo que quiero. Y entonces se había desarrollado una tremenda corrupción. Lutero conoció el desastroso efecto de la venta de indulgencias e, indignado, escribió 95 frases, 95 tesis. Y el 31 de octubre de 1510
Ese es el momento en que se da como circunstancia fundacional de la reforma de Lutero y del inicio de las iglesias. Otro día, no sé si ustedes saben, mañana es el Día de los Santos. Al otro día iba a venir una multitud a la iglesia, entonces él quería que leyeran las 95 tesis. Vamos a ver el primer video, vamos a ver un poquito. La película Martín Lutero está en YouTube, la puede ver, es gratis. Mañana sería un buen programa, ver la película Martín Lutero. Pone el primer video. Hoy estos monjes están aquí para anotar sus nombres o el nombre de su ser amado, vivo o muerto en esto. Su pasaporte a los celestiales deleites del paraíso. ¿Dónde lo conseguí? Yo lo compré en la iglesia. Es un papel. Esto no significa nada. No es bueno. Debes confiar en el amor de Dios. No desperdicies tu plata. Aliméntala. Albert Jiménez, Padre Cristo e ilustrísimo Príncipe, perdona que me atreva a servirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las horribles prácticas de aquellos que claman representar la democracia. Cristo no ordena propagar indulgencias, sino el Evangelio. Envíe esto a Roma. Los cristianos deben entender que aquel que apoya al pobre o ayuda al necesitado hace una mejor acción que el que compra la indulgencia. Si el Papa puede pasear el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de dinero? Por Dios, ¿quién es Martín Lutero? Fritz, ¿qué? El doctor Lutero quería que todos lo vieran. Y todos lo harán. Después vamos a ver un poquito más, pero la película completa, no. Entre las frases están dos, está en el PowerPoint para que lo puedan leer, Marcelo. Por ejemplo, esta: ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por el bien del amor santo y la extrema necesidad de las almas que están allí? Si redime un número infinito de almas por el bien del dinero miserable con el cual construir una iglesia, la primera razón sería la más justa, la última lo más mundana. Ahora se imagina decirle eso al Papa. La otra: ¿por qué continúan las misas fúnebres de aniversario por los muertos y por qué no regresa o permite la retirada del dinero establecido para ellos, ya que está mal orar por los redimidos?
Es decir, las 95 tesis son muy aburridas para nosotros porque no tienen nada que ver con nuestra vida. Es un ataque a esta costumbre de vender indulgencias. Les voy a explicar qué es la indulgencia. En esa época todo el mundo era católico, es decir, finalmente iba a ir al cielo. ¿Por qué era católico? Porque lo habían bautizado de niño. Pero claro, con los pecados que hacían durante la vida, algunos tenían que sufrir. Y entonces inventaron el purgatorio. Entonces todos nosotros pasaríamos muchos años en el purgatorio. Algunos más, otros menos. Pero había una manera de salir, comprando indulgencias. Entonces vos tenías a tu mamá en el purgatorio, no ibas a ser tan mal hijo de no ir poner plata para sacarla del purgatorio. Y con eso construyeron buena parte de la Catedral de San Pedro. Ahora, estas dos objeciones desafiaban la autoridad del Papa. Entiéndanme, hoy el Papa es una figura decorativa. En aquella época era el poder máximo de Europa. Y precipitaron una tremenda discusión que aumentó con el paso de los días y de los años. Lutero, que era un monje católico, que no quería separarse de la Iglesia católica, paulatinamente se fue aislando y se empezó a dar cuenta de los errores de la doctrina y de las tradiciones de la Iglesia católica y comenzó a admirar a dos personas que la Iglesia católica había desechado y condenado. El primero es John Wycliffe, que había traducido la Biblia al inglés. Es interesante que era un filósofo, murió por enfermo, por viejito, no sé, pero 30 años después el Concilio de Constanza lo condenó y 13 años más tarde desenterraron los huesos y los quemaron por las dudas. Un gran siervo de Dios, John Wycliffe. Otro, John Hus. Le dijeron que venga a defender su posición a este concilio de Constanza. Cuando fue, lo prendieron, lo metieron preso y lo terminaron quemando vivo. A Lutero se lo condenó por hereje, por criticar las bulas papales, los concilios, y él más y más fue basando su manera de pensar y sus doctrinas solamente en la palabra de Dios. Años después de haber clavado las 95 tesis en Wittenberg, fue citado a defender o a retractarse de lo que había escrito. Él escribía muchos libros, muchos artículos, y la imprenta, como vieron al final, la imprenta se había inventado hacía poco, y entonces los escritos de él iban por toda Europa, los traducían y estaba todo el mundo leyéndolos, y los llevaron frente al segundo en importancia y en poder en Europa, que era el emperador Carlos V, que recién lo habían nombrado. A eso se le llama la dieta de Worms. Segundo video, miremos la dieta de Worms un poquitito. Duró fueron muchos días, 4 meses, 5 meses, pero al Lutero lo llevaron 2 días. Yo veo que... ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! ¿Es el autor de estos libros? Lo soy. Y se retracta. No necesitaría todos mis escritos porque no son iguales. Primero, hay libros en los que describimos la fe y la vida. Tan simple que hasta mis oponentes admitieron que esos trabajos sean útiles. Renunciar a esos escritos sería imposible. Sería renunciar a las cristianas antiguas. Ahora su contestación. ¿Sí o no? ¿Se retracta o no lo hará?
Si su majestad y sus guías desean una simple respuesta, contestaré. Aunque yo me convencí por las escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero y no me voy a tratar del que he escrito. No tengo elección. Dios me ayude. ¡Orden! Bueno, me gustaría que mañana vean la película completa, ¿eh? Esta es la frase de Lutero. A menos, está en el PowerPoint, Marcelo, a menos que esté convencido por la Escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho ellos mismos, estoy obligado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Solamente marginal el comentario que voy a hacer. Es la primera vez que alguien dice que tiene derecho a obedecer a su conciencia. Los estudiosos señalan esta frase de Lutero como el inicio de lo que hoy es la libertad de conciencia. Lutero, a través de sus escritos, había ido trayendo luz y la gente leía. Cuando salió de la dieta de Worms, el príncipe que lo protegía lo raptó en forma secreta y lo metió en un castillo. En el castillo, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán y eso comenzó a circular. Entonces la gente comenzó a leer la Biblia. Y como le pasa a todos los que leen el Nuevo Testamento, dice, lo que leemos acá de la Iglesia no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos que es la Iglesia. Y Lutero fue un promotor de la lectura de la palabra de Dios. Y un pasaje que a él lo sacudió, bueno, varios pasajes, especialmente la carta a los romanos, fue este pasaje de Romanos 3, del 21 al 31. Es un pasaje monumental que habla acerca de la salvación. Dice así el texto: pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Recuerden esta frase, la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe.
Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no circuncidados, es decir, si son o no parte del pueblo judío. Entonces, ¿con la fe le quitamos valor a la ley? Claro que no. Afirmamos el valor de la ley. Claro que me gustaría predicar sobre este pasaje, no lo voy a hacer. Cuando uno lo lee con énfasis y tratando de entender, es impactante. En el transcurso de todas sus enseñanzas se fueron afirmando algunas verdades que luego con el tiempo fueron denominadas las 5 solas de la Reforma. Así que toda la enseñanza podría ser reducida a estas 5 solas, pero después le voy a dar un plus. ¿Cómo le dicen cuando agregan algo al final? Un bonus track. 5 verdades. La primera, solo la Escritura. Solo la Escritura. Solo la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entendamos que Lutero se está enfrentando a una iglesia que a la palabra de Dios, que la tenía encerrada, nadie podía leer la Biblia, nadie podía leer. Si tenías una Biblia en tu casa, te quemaban a vos. Nadie la podía leer, solo los sacerdotes. Ahora, digamos algo bueno de la Iglesia Católica. Los monjes del medioevo hicieron un trabajo extraordinario en mantener la pureza de la Biblia. Y esto se ve en otra película, El nombre de las rosas, donde se ve la vida truculenta en un monasterio, pero esa gente mantuvo durante todo el medioevo la palabra de Dios intacta. Gracias. Pero cuando Lutero está viviendo, le habían agregado toda clase de cosas, las vírgenes, las apariciones, los santos, las penitencias, las indulgencias, y todo eran declaraciones de hombres. Se habían, lo que se llama la tradición de la Iglesia, persiste en el día de hoy. Pero Lutero vio que se contradecían muchas veces unos a otros, que no tenían ningún sustento en la palabra de Dios, y peor, que contradecían la palabra de Dios. Y él entonces menciona esto con mucha fuerza. Vieron que les dije, tomen nota de esto que dice la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Es el Antiguo Testamento. Pablo, para defender lo que dice allí en Romanos 3, se basa no en su conocimiento, no en la tradición talmúdica,
no en los escritos de Gamaliel, se basa en la ley y los profetas, lo que nosotros sabemos y conocemos como el Antiguo Testamento. Esto es un gran principio para aplicar en el día de hoy. La palabra de Dios es el centro de nuestra fe y es el centro de nuestra manera de vivir. Una iglesia que descuide la enseñanza de la palabra de Dios termina en el error y en la herejía. Un cristiano que se olvide de estudiar y meditar en la palabra de Dios termina siendo un cristiano débil, propenso a caer en el pecado de cualquier color. Lutero y nosotros decimos, nuestro centro de fe es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La segunda cosa, la segunda verdad es solo fe. ¿Vieron en el pasaje que leímos? ¿Cómo se es justificado el hombre? Solo fe. Romanos 5:1 dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias, ¿a qué cosa? A la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ofrece, dice, gratuitamente, libremente a los hombres el regalo de la salvación, del perdón de pecado, para aquellos que depositan su fe en el Señor Jesús. En este sentido, la fe se convierte en lo opuesto a ganarse, a que el hombre se gane la salvación haciendo méritos, haciendo buenas obras, haciendo lo que sea de bueno para salvarse y decir llegar al cielo. Es menoscabar la obra de Cristo en la cruz, decirle, gracias Señor, te reconozco, hiciste mucho para salvarme a mí, pero yo voy a hacer un 20%, un 30%, un 50%. No, el 100% ya lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Y esa salvación me llega a mí en el momento que deposito mi fe en Él. El texto dice, todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. No tenemos ninguna chance de ir al cielo. Si vos le vas a hablar a un amigo del Señor, el primer punto que le tenés que decir es este, sos un pecador. Capaz que te da una piña si le decís eso. Pero si la persona no se reconoce pecadora, ¿para qué va a necesitar un Salvador que la perdone? El inicio del mensaje de salvación es que somos todos pecadores. Pero por la gracia de Dios recibimos el perdón y la salvación cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesús. La venta de indulgencias produjo una reacción muy fuerte en Lutero. Dice, ¿eso era de aquella época? No. Esta es una indulgencia del 1950. Una familia le pide al Santo Padre en el año no sé cuánto, del 50, que le dé el perdón de pecados y qué sé yo, todo eso. ¿De dónde la saqué? Esa es otra historia. Pero es original, ¿eh? En el año 2000, el Papa Juan Pablo II dijo que le ofrecía la absolución plenaria, cotidiana y perpetua a aquellos que traspasaran las puertas de las 4 catedrales más grandes de Roma. Es decir, uno podía alcanzar el perdón de los pecados, no para salvarse, porque se supone que uno es cristiano y termina en el cielo si fue bautizado de niño, está claro, eso lo entendieron. Para salir del purgatorio antes, si pasaba por 4 puertas, es decir, acciones, tareas, obras para salvarme. Y la Biblia dice, la salvación es solo por fe. ¿Por qué? Isaías
64:6 dice, lo que a nosotros nos parece sublime. ¿Viste cuando vos haces una cosa muy buena y decís, qué grande soy? ¿No te pasa a veces? Qué bien que estuve. Mirá lo que dice Isaías, lo que a nosotros nos parece sublime, para Dios es un trapo de inmundicia. Nuestra salvación solo es recibida por la fe. Tercero, solo por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Y nadie va a poder entrar al cielo diciendo, estoy acá porque me porté bien, hice muchas cosas buenas y le di muchas ofrendas. Nadie se va a poder gloriar, porque todos vamos a entrar de la misma manera, limpios por la sangre del Señor Jesús. Y ellos usaban esta expresión, solo gracia. ¿Qué es gracia? Es la disposición favorable de Dios para los pecadores que no tienen ningún mérito. Otros dicen que es el favor inmerecido, su misericordia, su amor hacia los hombres desobedientes y pecadores. Es un regalo que Dios nos da aunque no lo merezcamos. La gracia es ofensiva, especialmente para la gente que tiene una gran autoestima moral. ¿Cómo que lo que yo soy no sirve para nada? ¿Cómo que lo que yo soy no suma para la salvación? No suma. Te podés salvar cuando decís, Señor, ten misericordia de mí. Creo en el Señor Jesús, lo recibo en mi corazón. Y el Señor te lo da, nos lo da, me lo dio, aunque yo no lo merezco, por pura gracia. Quizá alguien en esta mañana esté aquí y escuche este sermón y diga, yo vine aquí pensando en que si daba una buena ofrenda iba a acomodarme un poquito mejor en la escalera, o si me porto bien, o si sirvo en algún ministerio. Sí, eso está muy bien, y ofrendar lo más que pueda, te lo quiero decir sin anestesia. Pero eso no sirve para tu salvación. No sirve para tu salvación. Vos sos salvo por pura gracia del Señor. Cuarto, la Iglesia Católica había puesto montones de personajes que según ellos ayudan a nuestra salvación. Y siguen con eso, porque cuando el Papa fue a Córdoba, Juan Pablo II, fue a Córdoba, y el locutor, y esto lo escuché yo mirando la televisión, el locutor dijo que María es la corredentora. Esto es una herejía. El único que nos puede salvar, ¿quién es? Jesús. Dice, porque no, 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. No hay otro Salvador. No está este texto en el PowerPoint, pero Pedro en su segundo sermón dijo, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, no hay. Con todo el respeto y el amor que le tenemos a la Madre del Señor Jesús, la Virgen María, ella no puede hacer nada por nuestra salvación, mucho menos los santos. La Iglesia Católica desarrolló la idea de que había algunos que habían sido tan buenos que les sobraba.
Y entonces nos podían tirar alguna monedita de lo que les sobraba. Sigue eso hoy. El único que salva es Cristo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy. ¿Qué dice el coro? Él me ha cambiado a mí. El Señor vino a la tierra e hizo lo que nadie podía hacer. Vivió como ninguno de nosotros pudo vivir, sin pecado. Y murió la muerte que merecíamos nosotros, porque era el único que podía morir para llevar el castigo de nuestro pecado. Porque algunos dicen, la salvación es muy barata, lo único que tengo que hacer es arrepentirme y creer. ¿Barata? Le costó la vida al Señor Jesús, al Creador del universo. Solo Cristo. Por último, de las 5 solas, dice, solo la gloria de Dios. Y esto era porque se exaltaban a los hombres, a los santos, a los papas, se les rendía culto. Lutero fue en un momento a Roma y vio la corrupción que había y la idolatría. Y dijo, no, el único que merece la gloria es el Señor. Miren lo que dice Romanos 11. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolverlo? Y luego esta gran afirmación, ciertamente, todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por mi salvación, ¿a quién le tengo que dar la gloria? Al Señor. Como cantamos alguna vez, me ha comprado, me ha salvado, gloria a Dios. Por lo que Él hace en mi vida, gloria a Dios. Por mi familia, gloria a Dios. Por la iglesia, gloria a Dios. Dios es el único que debe ser honrado y reconocido. Pero déjeme agregar una enseñanza más de Lutero, que no entró como las 5, pero que importa mucho para el funcionamiento o la idea, la eclesiología de nuestra iglesia. Y es el sacerdocio de todos los creyentes. Lutero escribió sobre esto previo a la dieta de Worms. Y cuando le dijeron, se retracta de esto, una de las cosas que se tenía que retractar era de los escritos acerca del sacerdocio universal de los creyentes. Pero antes de leer lo que dijo Lutero, miremos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, 1 Corintios 12, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dado a cada uno para provecho, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, versículo 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Para ser breve en esto voy a leer directamente lo que escribió Lutero. Desde las perspectivas de las enseñanzas del Nuevo Testamento, todo cristiano es sacerdote por el solo hecho de ser cristiano. En la Iglesia desaparece así la clásica división entre clérigos y laicos.
Lo único que los diferencia entre sí es el tipo de ministerio o servicio a la Iglesia que unos y otros desempeñan de acuerdo a los dones que todos los miembros del cuerpo han recibido del Espíritu Santo. Déjenme decirle que esta enseñanza de la Reforma que Lutero explicó con detalle en varios de sus escritos está siendo distorsionada no solamente en la Iglesia Católica, sino también en la Iglesia Evangélica. En iglesias donde al pastor hay que rendirle culto. El pastor tiene acceso más fluido al cielo, a la presencia de Dios. Y nosotros como iglesia no enseñamos eso. Somos todos iguales. Porque todos hemos sido salvados por la misma manera. El perdón que nos dio la sangre del Señor Jesucristo. Claro que tenemos funciones diferentes. No es lo mismo el que tocó el cello que el que tocó el violín. Pero todos somos uno en el Señor Jesús. Que no se le ocurra a alguien, poner a ninguna persona humana en un escalón superior al que todos somos iguales. Todos somos iguales porque todos somos pecadores, perdonados por pura gracia. Pero esto implica otra cosa más. Implica que cada miembro debe hacer la tarea para la cual el Señor le dio uno o más dones. Entonces la gran pregunta que me dice esto, entonces los pastores no tienen que hacer todo. No. ¿No quieren hacer todo? No. ¿No deben hacer todo? No. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? Y para los que son miembros de hace mucho tiempo, la pregunta va a ser, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu tarea? ¿En qué manera estás siendo sacerdote? ¿Estás usando el don que Dios te dio? Estas son las enseñanzas que nos trajo la Reforma de Lutero. Empezó clavando esos papeles a ese papel en Wittenberg hace 505 años, ¿no es cierto? 505 años. Muchas cosas de Lutero no deben ser copiadas. Algunos piensan que nosotros idolatrizamos a Lutero. Lutero era un tipo raro, ¿eh? Por ejemplo, entre otras cosas, era antijudío. En Nuremberg, algunos de los jerarcas nazis dice que se inspiraron en los escritos de Lutero para matar a los judíos. O sea, Lutero no era un santo. Fue un hombre lleno de defectos, pero un hombre que Dios utilizó para sacar de toda esa confusión la luz del mensaje. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, todo para la gloria de Dios. Y nosotros, bonus track, y el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiere decir que te vas a anotar en algún ministerio si todavía no te anotaste. Fernando, vení, vamos a cantar el himno de la Reforma. Antes de Lutero, la música era usada solamente por los sacerdotes. Cantaban esas canciones en latín que nadie entendía. El gran reformador introdujo al mundo la himnología. El primer himnario evangélico fue publicado en 1524. No era un gran himnario, tenía solo 8 himnos. 4 los había escrito Lutero. Y es aceptado como el padre de la himnología congregacional. El Papa decía, le tengo más miedo a los himnos de Lutero que a los sermones de Lutero. Porque los sermones se olvidan, pero los himnos no. Y la gente, que en esa época había muy poca música, Spotify todavía no funcionaba bien, la gente cantaba himnos.
Y él compuso este himno que se convirtió en el himno de la Reforma. Se inspiró en el Salmo 46. Es un himno con un contenido teológico muy fuerte. Si nunca lo cantó, léalo, trate de aprenderlo. Si lo cantó, acompáñeme. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnarán, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil prontos a devorar, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado ella por la palabra santa. Sin destruirla dejarán aún mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo perece. Y la gran afirmación: de Dios el reino queda. Amén. Un aplauso. Acaba de cantar un himno de más de 500 años. Y en todo el mundo las iglesias que recuerdan este día cantan este himno
como un homenaje a lo que el Señor hizo a través de los reformadores. Padre, te damos tantas gracias por ser herederos de tanta riqueza. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la fe que nos permite relacionarnos contigo. Gracias por tu gracia infinita, pero especialmente gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quisiéramos, Señor, en esta mañana, que toda la gloria sea para ti. Gloria a tu nombre, Señor. Y ayúdanos a entender el concepto de cada uno es un sacerdote que debe ejercer el don que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un pastor pentecostal diría, a su nombre, a su nombre, que tenga una buena semana. Dios le bendiga.